El síndrome coronario agudo todavía sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ¿no? Y nuestro país no está exento de esto. Pero es muy importante saber cómo prevenirlo y cómo actuar adecuadamente cuando se presente para poder salvar una vida. Bien, entonces vamos con la definición. Si ponemos la definición así teóricamente, técnicamente, eh, podríamos expresarnos de esta manera, ¿no? Yo sé que no todos somos personal de salud, entonces vamos a tener que traducir un poquito a un lenguaje un poco más coloquial para poder entender esto, ¿ok? El síndrome coronario agudo, con sus siglas de SICA, comprende a un conjunto de entidades producidas por una ruptura de una placa de ateroma. Ahora vamos a tener que ver qué es una placa de ateroma, que es justamente lo que se produce por el colesterol, en el exceso de colesterol en las arterias. Voy a activar mi puntero un momento, por favor. Aquí está. Entonces, vamos a necesitar información sobre esto, ¿no? Ya les voy a poner imágenes, videos para ver cómo es una placa de ateroma, cómo es que se forma. Incluso desde la niñez, desde la infancia, podemos ir formando placas de ateroma por una mala nutrición, ¿ok? Entonces, la ruptura de esta placa de ateroma genera una obstrucción en una arteria que es coronaria, que es del corazón, y genera un daño en el miocardio, que es el músculo del corazón, y esto nos genera el dolor, nos genera el infarto y nos puede llevar a la muerte. ¿Ok? Entonces, ojo con este término, placa de ateroma, que determina la formación de un trombo intracoronario. Este es otro término médico, ¿no? Al romperse estas placas de ateroma que están dentro de estas arterias coronarias, se empieza a formar como un coágulo, ¿no? Pero esto es intravascular, a esto se le llama trombo. Como es dentro de la arteria del corazón, esas arterias se llaman arterias coronarias, por eso se llama trombo intracoronario. Entonces, al generarse ese coágulo dentro de la arteria, va a obstruir el flujo sanguíneo y eso va a generar muerte de ese tejido, y a eso llamamos infarto. Ahora, si ese trombo, si esa obstrucción del flujo sanguíneo es parcial, nos genera una angina inestable. Ya vamos a definir angina, qué cosa es angina, qué es ese dolor de pecho, producto de poco flujo sanguíneo a nuestro corazón. Nos genera es un dolor, ¿no? Como cuando nos comprimimos el brazo con un tensiómetro y lo dejamos presionado, va a empezar a generar dolor en el brazo. O si nos aplicamos un torniquete, dejamos sin flujo sanguíneo en nuestra mano, va a generar dolor, ¿no? Ese dolor es por falta de oxígeno, ¿ok? Entonces en el corazón, esa falta de oxígeno produce dolor, a eso se llama angina. En este caso, vamos a ver lo que es una angina inestable. Si esa falta de oxígeno ya genera muerte de tejido, a eso llamamos un infarto agudo de miocardio. Y eso puede generar también una muerte súbita. Y todo esto va a depender de la cantidad de coágulo que se presente, de la duración que tenga el coágulo dentro de la arteria, porque también nosotros tenemos mecanismos para disolver esos coágulos y el flujo se pueda restituir. Si se hace rápidamente, en menos de media hora, 20 minutos, no pasa nada, ¿no? Solo pasó de un dolor de pecho. Pero si dura más de 20 minutos, una hora, ya empieza a haber muerte de células en el corazón y eso sí nos deja secuelas. Ese corazón ya no va a quedar igual. Dependiendo de la extensión, puede quedar con una disminución de la fuerza de contracción, puede quedar ya con una insuficiencia cardíaca, o sea, ese corazón ya no bombea suficiente cantidad de sangre para el resto de nuestro cuerpo, ya necesitamos fármacos para poder estabilizar eso, o puede generar también arritmias, o sea, nuestro ritmo cardíaco que tenía una cadencia se altera, entonces genera arritmias, ¿no? Que nos va a generar otro tipo de problemas, ¿no? Y también puede generarnos la muerte, ¿no? Y la muerte súbita. Entonces depende de muchos factores, ¿no? De la cantidad del coágulo, la duración del trombo, la existencia de circulación colateral también es importante. Si tenemos otras arterias colaterales
que puedan llegar a esa zona del infarto llevando oxígeno y nutrientes, entonces el infarto es más llevadero o no se da el infarto, ¿no? Porque no queda desprotegido de oxígeno y nutrientes esa parte del corazón, porque tengo otras colaterales que pueden seguir llevando sangre y oxígeno, ¿ok? Y también va a depender de la presencia de vasoespasmo. Vasoespasmo es que el vaso sanguíneo que se rompió o que se formó el coágulo, aparte de eso, genera una contracción. Y eso puede durar mucho tiempo o poco tiempo. Entonces, depende cuánto genera de tiempo se genere este vasoespasmo en el momento de la ruptura. Entonces, como ven, esto simplemente es la definición, pero con esto hemos visto algo global de qué es lo que está sucediendo más o menos en el corazón. Bien, hasta aquí puede ser un poquito difícil de entender, pero con estas imágenes vamos a ir aclarándolas. Bien, entonces, poniéndolo en un cuadro, un síndrome coronario agudo, que es el tema que vamos a tratar ahora, es el grupo de afecciones agudas en vasos coronarios, que son las arterias del corazón, que generan isquemia, que son generadas por falta de flujo sanguíneo. Entonces, dependiendo de la severidad de la obstrucción, vamos a tener una angina inestable cuando la obstrucción no fue total y se restableció el flujo, solamente nos generó dolor sin muerte de tejido cardíaco, es angina inestable. Si la obstrucción no fue total, fue parcial, pero nos genera muerte de tejido cardíaco, no de todo el espesor del miocardio, sino parte de este. A esto llamamos un infarto agudo de miocardio sin elevación de CT. Es un infarto más leve, ¿no? Elevación de CT es un término más técnico, que eso ya lo vemos con el electrocardiógrafo. Tenemos un parámetro que es el segmento ST, ¿no? Entonces, cuando no se eleva ese segmento ST, entonces es un infarto agudo de miocardio, pero que no es tan catastrófico, ¿no? Que podemos esperar, podemos darle tratamiento sin mucha prisa. ¿Ok? Por eso es que es necesario hacer un electrocardiograma para determinar frente a qué tipo de infarto tenemos. Y lo otro es, cuando es obstrucción total, ahí sí me genera una muerte de todo el espesor del miocardio. Entonces a esto llamo infarto agudo de miocardio con elevación de CT, porque si le saco un electrocardiograma, salta a la vista el segmento ST que está elevado. Bien, entonces, esto sí es una emergencia. Tenemos que actuar lo antes posible. Cada segundo, cada minuto cuenta, ¿no? Para poder restituir el flujo sanguíneo en ese corazón. Mientras más nos demoremos, más células y más extensión se hace del infarto y más secuelas va a tener el paciente. ¿Bien? Por eso es que acá tiene mucho que ver el tiempo de acción. ¿Ya? Y ahora les vamos a enseñar también cómo debemos actuar de una manera adecuada desde la casa o desde el lugar donde se presente el infarto hasta que llegue al hospital o a la clínica. ¿Ya? Es muy importante manejar toda esa secuencia. Bien, entonces, angina, como hemos tomado el término angina, para que quede claro, la angina, ¿qué es? Es el dolor torácico secundario a una isquemia, o sea, secundario a una falta de flujo sanguíneo que lleve oxígeno y nutrientes. Cuando hay un déficit de flujo sanguíneo que lleve oxígeno y nutrientes, eso nos genera una isquemia. Y en nuestro caso, en el corazón, si se produce una arteria coronaria, ese dolor torácico es secundario a la isquemia que se está presentando en el corazón. ¿Ok? Bien. Ahora, si queremos definir una angina típica, entonces, ¿cómo identificamos este dolor? Porque también tenemos que saber si es un dolor de una angina, si es de corazón o es otro tipo de dolor, ¿no? Para poder estar encaminados, ¿no? Si es una emergencia o no es una emergencia. Entonces, una angina típica es un dolor retroesternal, o sea, detrás del esternón, el hueso que está en medio es el esternón donde se articulan las costillas. Entonces, el dolor retroesternal opresivo, ¿no? Lo definen los pacientes como si un elefante se posase encima, ¿no? Es un dolor muy fuerte, opresivo, y también puede estar irradiado a la mandíbula, al cuello, la mandíbula. Bueno, eso es por una serie de dermatomas que tenemos, que son los dolores referidos, a pesar que el problema está en la víscera, en el corazón. Tenemos dermatomas, o sea, nervios que irradian el dolor a otras partes del cuerpo. Entonces, a mandíbula, a cuello y a los miembros superiores.
¿no? En una angina típica, esto dura menos de 20 minutos. Más de 20 minutos, eso no es una angina. Lo otro es que es provocado por actividad física o estrés emocional. Entonces, estos pacientes que tienen angina típica ya tienen un cierto grado de obstrucción de estas arterias coronarias. Entonces, cuando están en reposo, el flujo sanguíneo que pasa por esa arteria es suficiente para que el corazón trabaje y no le produzca dolor. Pero si hago actividad física o tengo mucho estrés emocional, el corazón necesita más oxígeno para poder trabajar a una mayor intensidad. Y como la arteria ya está disminuida en su luz, en su calibre, no puedo proporcionarle suficiente oxígeno a ese corazón y genero el dolor. Entonces, por eso es que yo puedo desencadenar este dolor de pecho, este dolor anginoso, por actividad física o también por estrés emocional. El estrés emocional también hace que nuestro corazón se agite, lata con mayor fuerza, con mayor velocidad, con mayor frecuencia. Entonces, eso también nos puede generar dolor si es que nuestras arterias coronarias ya están reducidas en su calibre. Pero si yo ceso la actividad, hago reposo, baja mi frecuencia cardíaca, baja la exigencia de oxígeno, vuelve a disminuir el dolor y se calma. Por eso es que cesa en reposo. Cesa en reposo o cuando ingiere unas pastillas que son los nitratos, que son unas pastillas que sirven para dilatar las arterias coronarias y mejorar el flujo en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una angina típica de un corazón, de un paciente que ya pueda tener una secuela de aterosclerosis en estas arterias coronarias. Entonces, ya sabe, ¿no? Yo no puedo subir 3 pisos, ¿no? Porque en el segundo piso, en el peldaño número 5, ya me empieza un dolorcito en el pecho, entonces tengo que parar, ¿no? O no puedo caminar más de 2 cuadras, porque si camino la siguiente casa después de 2 cuadras, ya empieza ese dolorcito. Entonces, tengo un patrón fijo, ¿no? Es una angina típica, una angina estable, ¿ok? Bien. A diferencia de la inestable que vamos a definir dentro de un momento, que es parte del síndrome coronario agudo. Estas anginas típicas son parte de los síndromes coronarios crónicos, que ya lo tienen estructuralmente, así ya están sus arterias obstruidas parcialmente, y cuando generen esa cantidad de esfuerzo físico van a tener dolor porque el corazón ya no puede recibir suficiente cantidad de oxígeno. Ok, ahora acá hay otro término que se llama angina atípica. Esto generalmente puede ser en pacientes, por ejemplo, diabéticos, donde ya tienen problemas en las inervaciones dolorosas, ¿no? Entonces, puede cumplir 2 de los 3 criterios. Y el otro importante es el dolor no anginoso, cuando no cumple ningún criterio o solo uno. Eso sí no es por causa cardíaca, ¿no? Porque puedo también tener dolor retroesternal, por ejemplo, por reflujo gastroesofágico, ¿no? En la noche me comí un hígado frito con un encebollado y una lata de cerveza, y eso me genera una acidez y un reflujo, y eso me puede generar también un dolor precordial, un dolor retroesternal, pero no es de causa cardíaca. O puedo tener osteocondritis también, ¿no? Se inflaman muchas veces las articulaciones entre la costilla y el externo, que está unida por cartílagos, y estos se inflaman por resfríos, enfermedades virales, por ejercicio, por estrés también, ¿no? Entonces hay un dolor también de pecho, pero que yo lo puedo reproducir tocando, ¿no? Entonces, a ver, señor, ¿le duele cuando presiono? Sí, ese es el dolor, ya. Eso no es corazón. Porque el dolor cardíaco no lo puedo yo reproducir con la palpación, porque tendría que entrar al corazón y obstruir la arteria para poder generar el dolor anginoso. Y eso no se puede, ¿no? Cuando me duele a la palpación, o son los cartílagos que están inflamados, o son los músculos porque he estado en el gimnasio excediéndome, o es un reflujo gastroesofágico, o es otro problema, ¿ya? Entonces, eso no es anginoso, eso no es por el corazón. Bien, muy bien. Ahora, vamos a la angina inestable. Esta angina inestable, o sea, este dolor de pecho, este dolor retroesternal, aparece en reposo. O sea, yo estoy tranquilo viendo la televisión y de pronto me viene el dolor opresivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de mis vasos sanguíneos, que ya estaban reducidos de repente el calibre por
por el colesterol que estaba acumulado, las placas de ateroma que están acumuladas, se rompió, se rompió una placa y generó un trombo y obstruyó el flujo sanguíneo, estando en reposo, y me genera el dolor. Pero con mis sistemas fibrinolíticos que tenemos en nuestro cuerpo, disuelven ese trombo y restituyen el flujo sanguíneo y pasa, ¿sí? A diferencia de la angina estable, la angina típica, y yo necesitaba caminar 2 cuadras para que me duela, o subir 2 pisos para que me duela. Esta inestable aparece bruscamente, inclusive estando en reposo, pero es por una obstrucción, por una ruptura de una placa y un coágulo que está obstruyendo, pero que luego se puede disolver. Si es que no se disuelve, ya pasamos de angina a infarto. Entonces ya genera muerte de una parte del corazón, del miocardio. Si se disuelve a tiempo, no pasó nada. Simplemente produjo dolor y se restituyó el flujo. ¿Ok? Pero ya son avisos que yo tengo que tener en cuenta para que vaya a mi médico, a mi cardiólogo, para poder dar medicación, hacer procedimientos para poder mejorar eso y no esperar a que me dé un infarto. ¿Ok? Porque el infarto sí me va a dejar secuelas y ya mi actividad cotidiana ya no va a ser la misma. Bien, otro criterio de la angina inestable que es de reciente comienzo, o sea, menor a 2 meses. Este dolor que empieza de un momento a otro ha empezado recién hace menos de 2 meses. Algunos criterios dicen incluso hace menos de un mes. Y aparece con actividad física ordinaria. Yo estaba pipiando, peinándome, cocinando y me viene el dolor, ¿no? Cosa que no sucedía antes. ¿Ya? Entonces, tener ojo con eso. Refractaria. ¿Qué significa? Que no mejora con esa pastillita que tomaba para dilatar las arterias del corazón, estos nitratos. ¿Cómo? No mejora. Ni haciendo reposo. Ya, me voy a quedar quietecito para que me pase. No mejora. ¿Por qué? Porque está tapado, está obstruido con un coágulo nuevo que se ha producido y está tapando la arteria. Entonces necesitamos que eso se disuelva, que nuestro mismo organismo lo pueda disolver y ojalá lo pueda lograr para restituir el flujo sanguíneo y paz. Hasta que no se disuelva el coágulo, por más nitrato que tome, por más reposo que haga, no va a pasar el dolor. ¿Sí? Porque está tapado. Necesitamos disolver ese coágulo. Ok. Otro criterio que sea progresivo. O sea, me dan esos ataques, esos dolores cada vez más seguido, que van incrementando en las últimas 4 semanas, más veces, dura más tiempo cada vez y cada vez tengo que hacer menos esfuerzo para que se desencadene el dolor. Entonces, esa es una angina inestable. Hay algo que ya no está yendo bien, que me está avisando que en cualquier momento me infarto y eso me va a dejar secuelas. ¿Ok? Otro criterio es que aparezca en el postinfartado, ¿no? Después de días de un infarto que he tenido, me vuelve ese dolorcito sospechoso, esa es una angina inestable. O prolongada, ese dolor retroesternal que me dure más de 20 minutos. ¿Ya? Ese es otro criterio de angina inestable. Bien. Ok, entonces, ¿cómo es que se produce? Ahora vamos a ver imágenes. ¿Ya? Entonces, tenemos el corazón, desde la aorta sale el corazón llevando la sangre para todo el cuerpo, pero de la aorta también salen arterias que van a nutrir al mismo corazón, al mismo miocardio. El miocardio se llama el músculo del corazón. Y esas arterias son las que van a nutrir al propio corazón. Y cuando se obstruyen estas arterias es cuando se muere parte de ese corazón y me genera problemas. ¿Ok? Ok, entonces, si es que vemos esta arteria, y acá está la placa que está en amarillo, se rompe, automáticamente se va a formar un coágulo y se obstruido. No hay flujo sanguíneo, infarto. ¿No? Si ese coágulo no se disuelve más de 20 minutos, más de una hora, ese es un infarto, me va a dejar secuelas. Si se disolvió en menos de media hora, no me deja secuelas. ¿Ok? Ahora, puede ser también que se rompa la placa de ateroma y me genere un coágulo, pero parcial. Miren acá, por acá todavía pasa flujo sanguíneo, pero es muy poquito para la demanda que tiene el corazón. Entonces, eso me va a dejar un infarto, pero no de todo el espesor del corazón, sino en parte del espesor. Ese es un infarto leve, es un infarto sin elevación de CT, ¿ya? Que es lo que veíamos en la clasificación inicial.
pero ya es un infarto, ¿sí? Y me ha dejado así a la arteria. Bien. Ahora, tenemos otro tipo de infartos, de los tipo 2, por ejemplo, ¿no? Ya, que son por aterosclerosis. Y entonces, esta aterosclerosis, mira, acá no hay ningún coágulo, simplemente hay una aterosclerosis donde el flujo sanguíneo ya está disminuido, pero la cantidad de oxígeno que puede proveer al corazón es mínima. Entonces, no compensa la oferta de oxígeno para la demanda que tiene el corazón. Entonces, y esto me puede generar un infarto, ¿no? Pero esto no hay ningún trombo, simplemente son las placas de ateroma, producto de una mala dieta, de colesterol elevado que se ha formado, ¿ok? Pero no siempre es por placas de ateroma, porque miren acá, puede ser por vasoespasmos coronarios, o sea, acá no hay nada de placas de ateroma, acá no tiene nada que ver el colesterol, simplemente ha habido un vasoespasmo. El mismo vaso sanguíneo se contrae, vasoespasmo coronario. Es una disfunción coronaria, que puede generarse por estrés, por cambios bruscos de temperatura, por clima frío, entonces algunos tienen esa predisposición y pueden generar esos vasoespasmos y que me pueden generar desde una angina inestable, depende del tiempo que dure el espasmo, y pues se restituye el flujo, o me puede generar un infarto, si es que ese espasmo duró mucho tiempo, entonces el corazón no aguanta tanto tiempo ya sin oxígeno, más de media hora sin oxígeno, empiezan a morirse ya las células, que esto me genera un infarto. ¿Ok? Hay otras formas, ¿no? Las arterias coronarias, bueno, ya esto es un poco más raro, que empiecen a disecarse, o sea, que se rompa y se desprenda el endotelio, y que es la capa más interna de la luz del vaso, se empieza a desprender y eso genera que se vaya obstruyendo la arteria coronaria, ¿no? Eso es más raro, ¿ok? Y lo otro es cuando no hay ninguna alteración en el vaso coronario, no se ha estrechado tampoco, pero no tengo oxígeno. No tengo oxígeno porque tengo de repente un problema pulmonar, me estoy asfixiando, o porque estoy a una altura donde la presión de oxígeno es muy pobre, y encima tengo anemia, que no tengo suficiente cantidad de glóbulos rojos para que lleguen oxígeno, entonces se puede generar también un infarto. ¿Ah? Por eso antes de viajar a altura, cerciorarse de que tengamos buena hemoglobina, que tengamos buen estado de nuestras arterias coronarias para no poder generar un infarto. ¿Ok? Bien. Y bueno, y para la formación de estas placas de ateroma, no solamente es el colesterol, es una mala dieta, ¿no? Tiene que ver muchas cosas que alteran este endotelio, esta capa, que son el fumar, la diabetes, muy complicada, es un factor de riesgo altísimo para formar esto, porque la glucosa elevada altera un montón de reacciones que, bueno, no lo vamos a explicar ahora, pero son factores de riesgo que se duplican por diabetes. Hipertensión también, la presión arterial elevada, mal controlada, va generando fuerzas de cizallamiento aquí, que va lesionando el endotelio y predisponiendo a que se formen placas de ateroma y a la vez se obstruya esto. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso, por favor. Bien, y algunos conceptos de clasificaciones. Podemos hablar de reinfarto, si es que esto aparece antes de los 28 días del infarto previo que he tenido, un infarto recurrente, si aparece después de 28 días del primer episodio de infarto, y un infarto silente, esto es importante. El infarto silente son hallazgos de necrosis, o sea, de muerte de miocardio, sacando un electrocardiograma, pero que el paciente no ha tenido ninguna sintomatología previa. Y esto lo encontramos especialmente en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos mal controlados, su sensibilidad disminuye por una alteración ya de los nervios, producto de la glucosa que va malogrando la microcirculación. Entonces ellos ya no sienten dolor, inclusive cuando tienen heridas en el pie y se están necrosando y no sienten por justamente alteración de la sensibilidad, por eso los van amputando, ¿no? Igual con las vísceras, tienen un infarto y no sienten. Entonces, por eso es que un paciente diabético tiene que hacerse electrocardiogramas por lo menos cada 6 meses para ir viendo cómo está yendo ese corazón, porque puede haber un infarto y no lo siente. ¿Ok? Bien. Entonces, ojo con eso.
Bien, no sé si tenemos tiempo todavía acá para ponerles un videíto de todo lo que hemos hablado, un Sí, sí, resumen. estamos a tiempo, doctor. Adelante. Ya, perfecto, ya. Este video es bastante interesante. Vamos a... Bien, así late el corazón, constantemente, todo el tiempo, y está bombeando sangre a todo el cuerpo. Esa es su función, nuestra bomba. Si es que el corazón falla, no tiene suministro de sangre en nuestro cuerpo. Entonces, el principal es el ventrículo izquierdo. Y saca toda esa sangre por esta arteria grandota, que es la arteria aorta, que va a todo el cuerpo. Y una de las primeras ramas es justamente la coronaria, la que obliga al propio corazón. Esta es su propia arteria del corazón. ¿Bien? Y esta es la que va a llevar oxígeno al músculo. Este es el músculo, para que pueda seguir latiendo. Pero miren, se forma esta placa de ateroma y cómo se reduce el flujo. Esa reducción de flujo me genera dolor. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta aquí con la aterosclerosis que nos están generando esta placa de acá. Esa aterosclerosis tiene muchos factores de riesgo para formar estas placas. Pero el problema es que si esta placa se rompe, me genera un coágulo ahí. Apenas se expone la placa, los glóbulos rojos, las plaquetas, se aglomeran en esa zona y obstruyen el flujo. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con esas placas, tratar de estabilizarlas para que no se rompan. Lo otro es, miren, la obstrucción del vaso coronario sin necesidad de que haya placas de ateroma, ¿ya? Como les decía, por drogas, por nicotina, por el frío, cambio brusco de temperatura, ¿ok? Lo otro que les dije, la disección coronaria, ¿no? Se rompe, miren, el endotelio, la superficie del vaso sanguíneo y también genera coágulos. Entonces, cualquier causa de la que hemos visto que obstruye aquí el flujo sanguíneo, lo que está distal a eso, se muere, se necrosa, se queda sin flujo sanguíneo, ¿eh? Se pone negro. Y eso genera muerte de esa parte del corazón. Y eso nos va a dejar secuelas o la muerte, dependiendo qué tan extenso sea el corazón, el infarto del corazón. ¿Bien? Entonces, ese dolor por falta de flujo sanguíneo es lo que nos genera este dolor retroexterno en el pecho. ¿Okay? Eso es lo que nos genera ese dolor que puede irradiarse hacia el cuello, hacia los hombros, hacia los brazos. ¿No? Ese es un dolor irradiado, ¿ya? Pero es un dolor opresivo. Ahora, esa angina, si aparece estando en reposo, que le decía, es una angina inestable. Estaba yendo el flujo sanguíneo y de pronto, ¡plup!, un coágulo se obstruyó. Pero yo no hice nada, estaba tranquilo, reposo, ¿no? Pero esa es la angina inestable. Ya, entonces, dentro de estos síntomas, obviamente va a haber dificultad para respirar por el dolor opresivo que tengo, va a haber mareos, se va a activar nuestra adrenalina, va a haber náuseas, vamos a empezar a sudar, ni siquiera vamos a poder hablar. Ahora, la terapia de oxígeno hay que verlo entre comillas, ¿ya? Porque solamente se usa terapia de oxígeno si nuestra saturación es menor al 90%. Porque si colocamos oxígeno teniendo una buena saturación, puede ser perjudicial más bien. Y bueno, ahí ya se va a usar antiagregantes plaquetarios como la aspirina, anticoagulantes, para evitar que se forme coágulos. Y si ya se forma el coágulo, ahí se van a usar fibrinolíticos para disolver ese coágulo. ¿Okay? Los fármacos que le decía, los nitratos, son vasodilatadores. La morfina también tiene un efecto vasodilatador, pero es un analgésico potente. Entonces tenemos que calmar el dolor también, porque esto nos genera más estrés y más contracción de la coronaria. Hay otros fármacos como los beta bloqueadores que disminuyen la velocidad de contracción del corazón para que no gaste tanto oxígeno. Entonces, ya se formó la placa de ateroma. Entonces, para no esperar que se termine de obstruir, podemos hacer un cateterismo y una angioplastía. Se le coloca este balón, se infla y se deja como una malla ahí para poder dejar abierta la luz y siga pasando sangre. ¿Ok? Pero eso tampoco es la panacea. Tiene un tiempo de duración más o menos de 8 a 10 años que tenemos que ir revisando.
Lo otro es hacer un procedimiento quirúrgico, donde ponemos un vaso sanguíneo que bypassea esto, ¿no? Que viene la sangre ya de la aorta hasta el sitio donde se produjo la obstrucción. ¿Ok? Entonces, si aparece este síndrome coronario agudo, tenemos que actuar urgente, porque de eso va a depender nuestra vida. Ahora ya vamos a hablar de cómo se hace eso. Bien, estamos con tiempo todavía. Sí, doctor, sí, adelante, por favor. Ya, a ver, vamos a ver rápidamente acá. Este es un libro de medicina interna del Harrison, es un atlas, y tiene un video también bastante interesante para poder ver cómo se formó esto, ¿no? A ver, para ver, en este síndrome coronario, todo el problema está en la arteria coronaria. Tenemos que cuidar nuestra arteria. Esta es nuestra arteria coronaria, este es el músculo de nuestra arteria y este es el endotelio. Entonces, las sustancias que pasen por aquí pueden generar toxicidad en el vaso sanguíneo. Entonces, el colesterol elevado, el colesterol LDL, aumenta el factor de riesgo para que se acumulen estos colesteroles y luego ingresen aquí al músculo de la arteria coronaria y empiece a generar unos procesos inflamatorios tremendos, ¿no? Que nos va a generar luego acumulación de estas placas. Entonces, esto no pasa de la noche a la mañana. Esto tiene todo un proceso en años de malos hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmunológico mismo, nuestros macrófagos, empiezan a tratar de fagocitar eso, o sea, a tratar de eliminar, pero no pueden. Y va acumulándose más placa de ateroma y eso va engrosando la placa de ateroma y eso va reduciendo la luz por donde tiene que pasar la sangre. Y van a empezar a haber cambios degenerativos, o sea, van a empezar células musculares a aparecer, a producir otros factores de crecimiento, más inflamación, y si no cambiamos nuestro estilo de vida, eso va a seguir progresando. ¿Ok? Entonces, ese colesterol, miren cómo va acumulando estas placas y cómo se reduce la luz de la coronaria. Bien, nuestro sistema inmunológico, cómo va activando a otras células, linfocitos, a los macrófagos, y esta inflamación va generando otras sustancias que van a ir rompiendo esta parte de la corteza de la placa de ateroma. Y eso es lo que genera la fragilidad de esta placa. Y es por eso que de un momento a otro se puede romper. Y al romperse, la sangre que está pasando por ahí lo encuentra y forma un coágulo. Y se tapa todo. Un empaquetado de glóbulos rojos con plaquetas. Y eso me genera en el electrocardiograma este segmento es este elevado. ¿Ya? Que es lo que identificamos justamente en la emergencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir esta placa de ateroma. Ahora, si es que la obstrucción es parcial, como les decía, es un infarto más leve, ¿no? Es un infarto ST no elevado. ST está disminuido acá. No está elevado, está no elevado. Y eso puede disolverse, pero se va engrosando esa placa de ateroma. Ahora, si es que nosotros mejoramos nuestro estilo de vida, comemos saludable, bajamos nuestro nivel de colesterol, hacemos ejercicio, bajamos nuestros niveles de consumo de azúcar, entonces va desapareciendo esa inflamación, va desapareciendo la inflamación y esa placa de ateroma va disminuyendo. Y hay otros fármacos que también nos ayudan a esto, ¿no? Como las estatinas, la torvastatina, la simvastatina, que ayudan a estabilizar esas placas. Justamente ese es el tratamiento, para estabilizar la placa y disminuir el riesgo de que se pueda fracturar, romper y generar un trombo ahí que obstruya el coágulo, la luz de la coronaria y producir un coágulo. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo. Muy bien, entonces los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para que nos produzca este síndrome coronario agudo, la diabetes mellitus a la cabeza. De lejos, un paciente con diabetes mellitus tiene placas de ateroma en sus arterias de todas maneras. Entonces tiene que controlarse el azúcar en estos pacientes diabéticos. Mientras más años con el azúcar descontrolada, más alteraciones en los vasos sanguíneos, incluyendo la corona. La hipertensión arterial también. Esa presión elevada durante mucho tiempo va lesionando los vasos sanguíneos y va generando inflamación y
predisponiendo a placas de ateroma, la obesidad, las dislipidemias, o sea, teniendo el colesterol malo elevado, nuestro colesterol bueno disminuido, el hipotiroidismo también nos genera dislipidemias, el estrés intenso también nos genera inflamación, nos genera alteración del estrés, el sedentarismo, o sea, el no hacer ejercicio, estamos mucho en la computadora, mucho teletrabajo, trabajo de oficina, y no hacemos actividad física, también es un factor de riesgo, no solamente porque aumenta nuestra obesidad, nuestro colesterol, sino porque también disminuye la cantidad de masa muscular. El músculo genera una cantidad impresionante de mioquinas, que son sustancias antiinflamatorias, que más bien revierten el proceso inflamatorio que nos genera el exceso de grasa, la obesidad. Entonces el sedentarismo tiene doble efecto perjudicial. Uno porque aumenta la grasa y otro porque disminuye el músculo. Tenemos que cuidar nuestros músculos. ¿Ok? Ok, pero tenemos que saber hacer ejercicio, ¿no? Y más aún si no hemos hecho antes. Porque si nos podemos hacer ejercicio extenuante de un momento a otro, también es un factor de riesgo para que se pueda romper alguna placa y se obstruya y genere un síndrome coronario. El cambio brusco de temperatura, ¿no? Lo que se meten aguas termales y salen al frío bruscamente, han tenido infartos, ¿no? Que genera ese vasoespasmo de la arteria coronaria. Dependiendo cuánto tiempo dure, puede ser desde una angina hasta un infarto. El fumar, dañino, muy tóxico para nuestras arterias coronarias. Las drogas estimulantes, la cocaína, anfetaminas, muy tóxico. El clima frío, las emociones extremas también son factores de riesgo para el síndrome coronario. Bien, entonces los síntomas ya los hemos visto un poco. Entonces es dolor en el tórax, pero el dolor retroesternal, irradiado a brazos, espalda, cuello, inclusive hasta hacia la boca y el estómago, ¿no? Que a veces lo pueden confundir con una gastritis, ¿no? Pero puede ser el dolor irradiado de un síndrome coronario. Por eso es que necesariamente, si tenemos dudas, eso tiene que ser evaluado por un médico. Aparte, otros síntomas, producto de esto, es la sudoración, ¿no? Ese estrés que genera en nuestro cuerpo, la falta de oxígeno en nuestro corazón, hace que se liberen nuestra adrenalina, mucha adrenalina, y eso nos genera sudoración, ansiedad, empezamos a sudar frío, ¿no? Sensación de que nos falta el aire, sensación de muerte, fatiga, náuseas, ¿no? Son síntomas que podemos encontrar en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo. Bien, ahora el manejo prehospitalario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si estamos sospechando que tenemos una angina o un infarto? Primero, reconocimiento de los síntomas, ¿no? De los signos y síntomas. Ver si es un dolor retroesternal sospechoso que tiene el paciente y que yo no lo puedo reproducir con la presión y veo que está sudando y le duele mucho. Entonces, esto es sospechoso de que está el paciente produciéndose un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Activar nuestro sistema de emergencia. Llamar inmediatamente al 911, al 105, a una ambulancia. Ya tenemos que tener nuestra libreta de números de emergencia, ¿no? Para que nos comuniquemos de inmediato, ¿no? Bomberos, policía, ambulancias, nuestros seguros, lo que fuera, ¿no? Nuestro cardiomóvil, más aún si tenemos factores de riesgo, ya tenemos que tener a la mano estos números. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Informar de la situación, qué es lo que estamos teniendo, qué es lo que está sucediendo con el paciente, qué los síntomas se están presentando y de un probable infarto, ¿no? Entonces tenemos que pedir ayuda y solicitar un DEA. ¿Un DEA qué significa? Es un desfibrilador automático portátil, ¿no? Es una máquina para que producto del infarto empiece el corazón a entrar en fibrilación, con ese desfibrilador podemos restituirle el ritmo normal del corazón para que pueda contraerse con suficiente fuerza y bombear sangre al resto del cuerpo. ¿Ya? Entonces, pedimos ayuda solicitando que venga una ambulancia con desfibrilador, con DEA. Y lo más importante, esto, espere las instrucciones de la operadora. No le cuelgue, no, tengo un paciente que está con un probable infarto, por favor venga, y pum, le cuelgo. ¿Y a dónde van a venir? ¿Quién le llamó? Yo le colgué, y yo esperando que venga la ambulancia y nunca llega. Por eso esto es importantísimo. Nunca cuelgues el teléfono. Espera las instrucciones de la operadora. Tú tienes que ser el último en colgar el teléfono, ¿sí? Porque por los nervios, por el estrés, hablas como loro y cuelgas y ni sabes lo que has hecho, ¿ya?
Entonces, las operadoras para estos centros de emergencia ya están entrenados, ¿no? Para que te saquen la información de a pocos, de una manera concisa, rápida, pero tienes que ser tú el último en colgar. Si no, malogras todo. Ok, una vez que llegan, van a hacer una evaluación y diagnóstico rápido del problema y se lo van a llevar al hospital o en la clínica, y en el servicio de urgencias le tienen que dar tratamiento rápido también, ¿no? Entonces le van a hacer un electrocardiograma, le van a sacar algunas enzimas, le van a dar algunos agregantes plaquetarios, como la aspirina, unos nitratos, vasodilatadores, le van a sacar su electrocardiograma para saber si es un infarto elevado, si es muy grave que tengo que actuar de inmediato, hacer un procedimiento para abrir esa arteria o poner sustancias que disuelvan ese coágulo, o todavía podemos esperar si es un ST no elevado, entonces no es tan urgente y tan catastrófico. ¿Ok? Entonces, este manejo prehospitalario, por favor, téngalo presente. Y listo, no sé si ya volamos de tiempo. Que vemos la parte de seguros, que es un poco la parte de la protección financiera cuando ya se ha producido un evento cardiovascular o un evento oncológico. También nos encontramos con un escenario difícil, ¿no? Porque usualmente muchas personas seguimos haciendo a veces actividades que no son buenas para la salud, y cuando ya tenemos la enfermedad, bueno, acudimos al seguro, pero el seguro también se defiende, entre comillas, porque todos los gastos de alguna manera también se revierten en las primas, ¿no?